Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros. Seguimos con nuestros estudios del libro de Samuel. Vamos a leer 1 Samuel 4 del 1 al capítulo 7:2. Ya tú sabes, tienes que leer el libro para que lo puedas entender. Parece mentira, pero después de tanto tiempo de separación, Samuel pasó bastante tiempo en silencio. La porción que exponemos nos hace mención del profeta. Lo más probable es que sí estuviera ejerciendo su ministerio, pero cuando le tocó registrar la historia en este libro, consideró que había acontecimientos más importantes que su vida de ser más necesario para el pueblo. Este es un periodo en que no encontramos un dato acerca de las actividades de Samuel. Se extiende por unos 20 años y 6 meses del capítulo 7:2, 6 meses 6:1. Durante esa época, un objeto llegó a ser protagonista de la historia. Todo el acontecimiento de estos capítulos giran alrededor del arca del pacto. Este mueble era un elemento muy importante en ese periodo. En esta porción, el arca se menciona más o menos 37 veces, 12 en el capítulo 4, 12 en el 5, 10 en el 6, 3 en el 7 del 1 al 2. No hay otra porción de la escritura donde se le preste tanta atención al arca del pacto. El arca del pacto fue capturada por los filisteos. El suceso que vamos a estudiar en este segmento fue una de las peores calamidades en toda la historia del pueblo de Israel. La captura del arca fue el resultado de la batalla de Afec, que consistió en 2 escaramuzas. Dividimos el capítulo en 2 sesiones, el relato y los resultados. El relato lo puedes encontrar del 4:1b al 10. Desde el primer versículo se describe a los filisteos como el pueblo que fue el aguijón en la carne de Israel por muchas décadas. Sus habitantes habían emigrado de la isla de Creta y comenzaron a llegar a la costa suroriental de Canaán más o menos alrededor del año 1200 a.C. Eran famosos por ser muy erguidos y tenían la gran ventaja de controlar la industria metalúrgica, la cual impedía que los israelitas tuvieran acceso al implemento del hierro. 13 del 9 al 22. Sus incursiones dentro de su territorio convencieron al pueblo de que Dios necesitaba un monarca. El Señor estaba preparando el terreno para la petición del rey que encontramos más adelante en el capítulo 8. La primera escaramuza, los filisteos acompañaron a Afec dentro del territorio israelita. En respuesta a esta amenaza, el ejército de Israel acampó en Beni-Ezen, área que no recibió ese nombre sino hasta mucho después de los eventos del capítulo 7. El enemigo atacó primero, pero la acción no duró mucho. Israel fue derrotado y 4,000 hombres fueron heridos. Entre estas escaramuzas del 3 al 9, el pueblo quedó totalmente aturdido. Había muchos que no habían perdido una batalla. Reconocieron que andaban radicalmente mal y que por eso el Señor les había retirado su protección. Tomaron una decisión muy humana, basándose en la idea popular de que donde se encontraba el arca, automáticamente allí estaba el Señor. Sabía muy bien que él moraba entre los querubines 4:4 y que desde allí hablaba con el pueblo. Éxodo 25:22. Lo que no habían aprendido fue que cuando se apartaban de su camino, el Altísimo retiraba su bendición. En vez de ponerse en cuenta con el Señor, decidieron usar el arca como amuleto u objeto mágico para garantizar la victoria en las siguientes escaramuzas. El pueblo cayó en el fetichismo, confiando en el arca en vez de confiar en Dios de ella. Cuando llegó de Silo, el campamento de Israel, el pueblo se recogió y saltaba de júbilo, haciendo temblar la tierra. Pensaban que en el arca entre ellas no podían perder. La relación de los filisteos fue opuesta a la de Israel. El miedo se apoderó de ellos porque creían que Jehová estaría con su pueblo, planeado por él. Se acordaban de todo lo que había hecho el Omnipotente para liberarlos de Egipto, versículos 7 y 8. Lo único que pudieron hacer fue animarse unos a otros para seguir siendo valientes y no permitir que llegaran a ser esclavos de los israelitas.
como estos habían sido de aquello. Versículo 9. Todo estaba listo para la segunda fase de la batalla de Afec. La segunda escaramuza y derrota en el versículo 10. La superstición de los israelitas fue vencida por el valor de los filisteos. En vez de esta vez la derrota fue total. Los soldados del Señor regresaron a su campamento, sino a sus hogares, alejándose del campo de batalla. Murieron más o menos 30,000 israelitas. ¿Cuáles son los resultados de la batalla? Lo primero que aprendemos es que hay que confiar en Dios, no en las cosas. 4:11-22. El más trágico resultado para Israel fue la captura del arca. Vemos que esto provocó la muerte de varios fieles. Habían llegado el día en que se cumpliera la profecía del capítulo 2:34. Ambos, Oni y Finés, murieron en la batalla de Afec, demostrando que Jehová es fiel a su palabra. La noticia de la derrota no tardó en llegar a Silo, donde Elí manifestó preocupación especial por el arca. El aviso acerca de la muerte de sus hijos no lo afectó, pero cuando el mensajero mencionó la captura del arca, no pudo controlarse y cayendo de su silla se desnucó y murió al instante. A los 98 años terminó su carrera sacerdotal y la de juez, que había durado más o menos 40 años. En los últimos versículos del capítulo el 19 y 22, vemos otra muerte trágica. Cuando la mujer de Finés recibió la noticia funesta, dio a luz prematuramente al hijo, a quien logró poner el nombre antes de fallecer. Le puso uno que se relacionaba directamente con el arca del pacto, y Cabot, que significa sin gloria. La gloria de Dios es la manifestación de todo lo que Él es. En teoría, su gloria se encuentra en el arca. La mujer razonó que cuando ese mueble fue llevado a Filistea, Dios también abandonó el territorio israelita. Pensaba que los filisteos habían capturado a Jehová. Hay un quinto resultado que se aplica al texto. La última mención de Silo, cronológicamente hablando, se halla en 4:12. Los comentaristas especulan que después de la batalla de Afec, los filisteos llegaron a Silo y arrasaron en este sitio cultico. El centro principal del culto pasó a Mizpa y Silo desapareció del escenario. Pese a estos sucesos, el Señor enseñó a su pueblo que si querían participar en las bendiciones divinas, tendrían que darle el trato adecuado al símbolo de su presencia. El arca del pacto parece que la lección no se aprendió bien, porque los ven en Bet-Semes 6:19 y más tarde el rey David, 2 de Samuel 6:11, tuvieron problemas por no tratar bien al arca. La victoria del arca sobre los filisteos, 5 del 1 al 12. El concepto pagano era que los dioses de cada ejército participaban en la batalla. El dios del ejército ganador se manifestaba más poderosamente que el de los perdedores. En este caso, los filisteos estaban confundidos de que Dagón había ganado la victoria sobre Jehová, pero Dios no tardó en demostrar que derrotar a Israel era una cosa y vencer al Altísimo era otra distinta. El trato inadecuado del arca había traído desastres sobre Israel, y ahora los filisteos aprenderían que la posesión del arca le traería graves consecuencias. De las 5 ciudades principales de los filisteos, Adón, Gaza, Escadón, Gat y Ecrón, el arca pasó tiempo en 3 e hizo estrago en cada una de ellas. El Omnipotente aún controlaba la situación. La geografía no anulaba la soberanía de nuestro Dios. En Asdón 5 del 1:7, el arca estaba en el principal templo de Dagón, padre de Baal, y dios principal de los cananeos. Era la divinidad de la vegetación y no el dios pez como se pensaba antiguamente, puesto que algunos de los enemigos de Dagón habían derrotado a Jehová, era lógico que pusieran el arca en su templo. El Señor solo tardó 2 días en demostrar su supremacía sobre todos sus contrincantes. La primera mañana, Dagón apareció prostrados ante el arca, y la segunda encontraron la imagen decapitada y marcada. El triunfo fue contundente. Jehová comprobó que es el Dios sobre todos los dioses. Jehová es Dios sobre todos los dioses,
Inmediatamente el Altísimo atacó al pueblo. El verbo destruyó tiene que ver con los campos, acabó con los productos agrícolas y castigó a la gente con tumores. Es probable que estos fueran síntomas de la peste bombónica transmitida por ratas. 6.4.11.18. Las autoridades contemporáneas consideran que esos tumores se encontraban en la ingle, pero los comentaristas más anteriores la asocian con la región anal y traducen la palabra como hemorroides. La gente reconoció que esta aflicción se relacionaba con la presencia del arca en la ciudad y que la mano de Jehová era la que estaba castigando. Pidieron que el mueble fuera trasladado a otro lugar. Capítulo 7. Pero, ¿qué pasó en Gat? 5 del 8 al 9. Parece que los príncipes de los filisteos no compartían la opinión del pueblo y no estaban convencidos de que lo que aconteciera se pudiera atribuir a la presencia del Garza. Cuando finalizaron la discusión fue trasladada a la ciudad de Gat, donde el Señor también hizo estrago, por lo que se deshicieron de ella en forma totalmente inmediata. El arca después pasó a Ecrón. 5, 10, 12. Los de Gat la enviaron a Ecrón, donde terminó su estancia 6 meses en Filistea. Los habitantes sabían que experimentaban la misma catástrofe que Adón y Gat y sugirieron que fuera devuelta a su dueño. Parece que Ecrón sufrió más que las otras ciudades porque el arca permaneció más tiempo y solo en relación con ella se menciona específicamente que hubo muertos. No hay duda alguna, Jehová había triunfado. Los filisteos pensaban que al tener el arca lo había derrotado, pero pronto aprendieron que ningún dios u hombre tiene la autoridad sobre el Señor, porque Él puede castigar a su pueblo cuando es infiel y a sus enemigos si los reta. El Omnipotente ha triunfado y siempre triunfará. Debido a todo esto, ¿cuál es la conclusión? Los filisteos devuelven el arca. 6.1 al 7.2. Los estragos hechos por el Señor en toda Filistea se fueron soportados por la gente en 6 meses, después de los cuales se tomó la decisión definitiva de devolver el arca a su dueño legítimo. Pero ¿cómo deberían proceder para hacerlo? El consejo de sacerdotes y adivinos siguieron la costumbre de aquella época, consultaron a la jerarquía eclesiástica, los sacerdotes y los expertos determinaron la voluntad del Dios. Su consejo fue muy claro: regrésala con una ofrenda. Era necesario concluir una ofrenda expiatoria. Reconocieron que toda ofrenda requiere ser expiada, pero fallaron al reconocer una que fuera incuenta. Según Levítico 4, 6, 7, la expiación con una sola excepción 5 del 11 al 12 se realiza por medio del derramamiento de sangre. Hebreos 9, 22. Los consejeros sugirieron como ofrenda una réplica dorada de las plagas que afectaban tumores y ratones. Estos sabios religiosos no tenían duda. Había sido el Dios de Israel quien había causado las calamidades sobre la gente y sus dioses y sus campos. Si no se arrepentían de su rebeldía, podían suceder lo mismo a los egipcios que los egipcios en el tiempo del Éxodo. Regresarle un carro nuevo tirado por 2 vacas que crían. Estas vacas tampoco deberían haber experimentado el yugo. Después de colocar el arca y la caja en las ofrendas en el carro, debían dejar que se fuera sin que nadie la guiara. Bajo estas circunstancias, humanamente hablando, las vacas se rebelarían y si no iban uncidas al yugo y regresaban y irían a buscar su cría. Solo por intervención divina harían que los filisteos querían. Después de esto, regresarla observando lo que sucedía. Si el carro va directamente a Beth-Semes, se sabrá que todos los acontecimientos han venido de la mano de Dios, quien controla las vacas, sino todo había sido pura casualidad. Lo que se observan eran los príncipes que hasta el punto todavía no creían que los desastres fueran provocados por Jehová, pero parece que los incrédulos se convencieron por la contundente evidencia. El arca en Beth-Semes 6:13, 21.
Este pueblo tuvo la bendición de recibir el arca porque era el poblado más cerca a Ecrón y porque era la ciudad levítica donde sabía cómo atender según las estipulaciones del rey de la ley. El arca llegó cuando estaba en medio de la cosecha del trigo, lo cual se efectúa entre los meses mayo y junio. Por un lado, el pueblo respondió correctamente a la devolución del arca. Se llenaron de regocijo al verla de nuevo en el territorio israelita. También relacionaron con adoración. ¿Qué más se podía esperar? Pero por otro lado, la gente violó la santidad del mueble sagrado. Números 4, 5, 15 y 20 enseñan claramente que ni los levitas podían mirar o tocar el arca, mucho menos la gente común. Teniendo este conocimiento, los habitantes de Berseme deliberadamente quebraron la ley y fueron castigados. 60 hombres murieron. Los comentaristas concuerdan que debido al tamaño reducido de Berseme y a dificultades para interpretar el texto hebreo, la cifra 50.000 no concuerda con el original. El pueblo reconoció que el castigo se debía por haber violado la santidad divina. Dudaban que hubiera alguien en su villa que pudiera entender adecuadamente el arca, en vez de aceptar las posibles bendiciones que vendrían con la estancia de ella en su pueblo, decidieron pasar el mueble mortífero a Kiryat Jearim. El arca en Kiryat Jearim 7:1-2. El arca había peregrinado de un lugar a otro durante 6 meses. Había pasado de Silo a Afe, a Adón, a Gab, a Clon y a Berseme. Finalmente reposó en Kiriath Jearim, pueblo donde quedó 20 años, después de los cuales David la llevó a Jerusalén. 2 de Samuel 6. En esta última fase, el versículo 2 es de mucha importancia. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El verbo significa buscar seriamente. El tiempo había llegado y el pueblo fue movido por un espíritu de avivamiento. Este cambio en actitud era necesario para que Samuel pudiera comenzar de nuevo su ministerio público. 7:3. El silencio se rompió y el avivamiento se inició. ¿Qué aprendemos nosotros de Israel? Primero, cualquier israelita que leyera el libro original de Samuel aprende muchas lecciones valiosas acerca del arca del pacto. En estos capítulos se encuentra entre la soberanía de Dios. Esta cualidad se ve claramente en el dominio sobre su pueblo, sobre el Dios de los filisteos y sobre la naturaleza. La fidelidad de Dios. Samuel profetizó que Phoenix y Osni morirían el mismo día y la fidelidad de Dios se manifestó. La santidad de Dios. Los sucesos con el arca en Berseme demuestran esta característica divina muy patente. Por medio de estas lecciones objetivas, el Señor estaba preparando el terreno para el nombramiento del primer rey de Israel, quien, como todos los demás, se requería experimentar la bendición de Dios sobre su reinado. Tenemos que someternos a la soberanía divina, imitar la fidelidad divina y ser santos, porque nuestro Padre Celestial es santo. Así como se revela esta cualidad en relación con el arca, el pacto de Jehová es aquel entonces se manifiesta en nuestra vida por medio del trato con las cosas sagradas. Padre Celestial, Dios eterno, misericordioso, Señor, enséñanos en este momento, Padre Celestial, oh Dios eterno, que es importante, Padre Celestial, oh Dios eterno, que andemos en santidad, que la santidad es única, Padre Celestial, que la santidad es nuestro debe ser, Padre Celestial, que si bien tú eres un Dios de amor, también eres un Dios santo, Padre Celestial, y que sin santidad nadie verá a Jehová. También te pedimos, Padre Celestial, oh Dios eterno, que te demos gracias por tu fidelidad, Padre Celestial, que tú eres un Dios fiel, Padre Celestial, y que nosotros, Señor, andemos también, Padre Celestial, oh Dios eterno, en tu fidelidad. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Celestial, Señor, a saber que tú eres soberano, Señor, que tú eres único, Padre Celestial, que tú eres grande, Padre Celestial, que tú eres misericordioso. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu paz, que es sobre toda paz, siempre nos acompañe, mi Rey. Que tu paz, que es sobre toda paz, siempre nos ayude.
Que tu amor y tu presencia vaya con nosotros, Padre Celestial, oh Dios eterno, en cada momento. Te lo pedimos en nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Padre Celestial, guíanos, Padre Celestial, llénanos, Padre Celestial. Te lo pedimos en nombre de Jesús de Nazaret. Que tu amor, tu presencia, tu misericordia, Padre Celestial, siempre nos acompañe, Señor, y nunca, mi Rey, nos abandone. Amén y amén. Dios te bendiga.